Hola amigos, en esta ocasión mi esposa y yo queremos compartirles algo que el Eterno nos ha mostrado en la porción semanal de la Torá. Vayamos entonces a Génesis capítulo 22 versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. E entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Yahvé proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Yahvé será provisto. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Adonai, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hace algunas semanas atrás el pastor Diego Higuita nos hizo una invitación a mi esposa y a mí para platicar sobre matrimonio. Llegamos a la conclusión de que cuando tú eres un siervo, una sierva de Adonai, o un matrimonio que le sirve, tú te vas a regir por una responsabilidad mucho más grande que cualquier otra persona. Si usted es una persona que está buscando de Adonai, y mientras busca de Adonai necesita un carro, necesita un automóvil, y ora y ora y ora porque necesita un automóvil de verdad, y el Eterno le provee con un auto, seguramente usted se siente muy agradecido, da gracias a Adonai, y siempre declara que Él fue el que le dio el automóvil que tiene. Eso es muy bueno. Sin embargo, si usted es una persona que sirve a Adonai y necesita un auto, y ora y ora y ora, y el Eterno le provee un automóvil, y usted da gracias y dice: gracias Padre por el auto que me diste, y luego sigue su vida, entonces usted ya está fallando. Porque cuando eres un siervo de Adonai, todas esas cosas las vas a necesitar, todas esas cosas tú vas a necesitar orar por ellas, y las recibirás en el momento que el Eterno lo permita, pero solo es por causa de que Él te las está dando para que tú las pongas en su obra, y para Él el auto, la casa, los hijos, lo que sea que tú tengas que consideres bendición en tu familia, en tu vida, como soltero, una esposa, como soltera, un esposo, como esposos, una casa, un auto, un trabajo, unos hijos. Todas esas cosas solamente son escalones que te hacen mucho más responsable, mientras más subes, de lo que el Eterno ha puesto en tus manos. Entonces consideremos que si todos nosotros somos hijos de Abraham, y Abraham es nuestro ejemplo, seguramente la responsabilidad que Abraham tenía era muchísimo más grande de la que nosotros podemos imaginarnos. Así es que piensa esto: si Adonai te ha dado a ti el privilegio de servirle, ¿realmente lo que tú tienes es tuyo, o lo estamos utilizando de manera a veces egoísta
que no necesariamente que queremos nosotros apropiarnos de lo que nos da y ya no servirlo a Él, sino que a veces anhelamos tanto algo que le hemos pedido y que Él nos prometió. Por ejemplo, a Abraham, que le prometieron su hijo, que cuando lo recibes dices, aquí está la promesa, y empieza un momento de como stand-by en tu vida, como si se puede decir una especie de pausa, donde disfrutas tanto lo que tienes, pero se te olvida el mundo, hasta que Adonai viene y te dice, hey, o sea, sí, yo te di lo que te doy, pero no es para que te quedes bien feliz, sino para que hagas algo con ello. Y fue lo que le pasó a Abraham. Podemos examinar que si estamos amando más lo que Elohim nos da que al propio Elohim. A veces nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de tener ciertas cosas, de tener un hijo, de tener un carro, de tener una casa. Y son cosas que no son malas, anhelarlas o quererlas. Pero cuando ya se convierten en tu prioridad, antes que Elohim, es ahí donde hay que poner una alerta, una atención. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos dándole más esa prioridad? Por eso mismo, porque Elohim ve nuestro corazón, a veces no nos permite tener esas cosas que anhelamos, porque sabe que si las tenemos, vamos a desviar nuestra mirada y vamos a tomar eso como nos va a ser como un estorbo para servirle y para buscarle. Entonces sí tenemos que analizar. Él ve nuestro corazón, si está dispuesto, si está despojado de cosas, si realmente las anhelamos, pero no son prioridad. Él nos las va a permitir porque sabe que lo amamos muchísimo más a Él, amamos muchísimo más servirle que todo lo que nos pueda dar. Entonces eso es lo que tenemos que reflexionar. Si estamos anhelando porque las queremos o porque sí las anhelamos, pero sabemos que Adonai está en control y Él sabe, y si no las da y no las quiere quitar, Él sabe, Él permite todas las cosas. Entonces sí es importante que analicemos esa cuestión. Si ahorita lo que estamos teniendo a nuestro alrededor está desviando nuestra vida, nuestro servicio a Adonai, entonces sí, ahí sí tenemos que ponernos a cuentas con Elohim. La Escritura dice en Santiago que nosotros a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Considera realmente si eso que has pedido es realmente porque tú lo deseas para honrarlo a Él o porque lo deseas porque lo deseas. A veces decimos, Padre, yo te pido que me des a esa mujer, que me des a ese hombre, lo reclamo para tu gloria, ese muchacho de la iglesia que no te busca es el que yo quiero para mí y yo lo voy a convertir, y empiezas a interceder por él. Igual, la muchacha esa que es la más mundana de la congregación, ¿no? Y dices, esa es la que el Eterno me dio. ¿Realmente es la que te dio? Y luego recibes las cosas, y esta es la parte tremenda del caso, que a veces recibimos cosas en nuestra vida por manipulación de nosotros mismos o de Satanás, y luego como las recibimos y era lo que nosotros queríamos, y como nuestro corazón no se apegó a lo que Adonai quería, entonces técnicamente Satanás se aprovecha de eso y dice, bueno, le voy a dar lo que él quiere, y él, como según se lo pide a Dios, pues va a pensar que es Dios. Sí. Y Adonai dice, no, pues yo no te di nada. Y luego pasan los años y estás batallando con la esposa o con el esposo. Este esposo que me diste. Y Adonai yo creo que nada más dice, yo no te di nada. Tú lo andabas buscando. Y por eso es que estás batallando. Por eso es que te va como te va. Porque tú no tenías desde un principio, desde que tú estabas soltero, por ejemplo, tu deseo de poner tus ojos en mí. Como dice la palabra, que deben ser que los jóvenes, las doncellas, ponen sus ojos en Adonai. Y las casadas tienen los ojos en las cosas de la casa, en cómo agradar al marido, y no es necesariamente algo malo, sino que la prioridad cambia muchas veces. Cuando nosotros pedimos mal, cuando nosotros pedimos para nuestros propios deleites, podemos caer en errores. Ahora, no estoy diciendo con esto que Abraham pidió mal, porque técnicamente quien le ofreció darle un hijo fue Adonai, sino que Abraham era un anciano, era un ser humano, y por todas las virtudes que tenía, todas y cada una de las virtudes que tenía, que eran muchas, de todas formas era un ser humano que cuando vio que en su ancianidad el Eterno le dio un hijo, seguramente, obviamente, por el tiempo en el que se lo dio, él estuvo, wow, mi hijo, sí se cumplió la promesa, y lo quiso proteger a toda costa de cualquier cosa. Cuando imagino yo a Abraham, siendo un anciano, que nunca en su vida hubiera imaginado tener un hijo, su esposa, ¿no creen ustedes que iban a proteger como una burbuja a Isaac? Y luego Adonai dice, perfecto, aquí es donde viene la situación. Abraham, yo te amo, yo te di a tu hijo por la promesa que yo te hice que te iba a cumplir, y la estás viendo, pero hay algo que estoy notando, Abraham. Yo estoy viendo como que se te está olvidando que este hijo no es tuyo.
que este hijo es para que se multiplique su descendencia y haya, pero millones y millones y millones de descendientes de él. Pero para ello, tú tienes que ser capaz de desprenderte de él. Si tú no eres capaz de desprenderte de él, ni siquiera lo vas a dar en matrimonio con una mujer. Entonces, si no eres capaz de amarme más a mí, Abraham, de lo que amas el regalo que yo te prometí que te daría, entonces no eres digno de recibir tal regalo. Y por eso le ordenó, ve y sacrifícame a Isaac. Y es donde vemos el carácter de Abraham, que esos 3 días de camino, desde donde estaban hasta donde llegaron, no dijo una sola palabra. Nos ponemos a pensar qué estaría pensando Abraham en el camino. Siendo allí sacrificar a su hijo, pero en su mente, yo me imagino, y en su corazón estaba la obediencia y el agradar a Elohim antes que cualquier otra cosa. Le puedo compartir como experiencia en salir a servir a veces. Es un poquito difícil, pero lo hacemos porque sabemos quién nos lo está mandando y quién nos lo va a demandar si no lo hacemos. Entonces mejor obedecemos, lo hacemos de buena gana. A veces sí deseamos poder estar con nuestra familia, en casa, con nuestros padres, pero entonces estaríamos amando más del exterior que al propio Elohim. Si Elohim nos bendice con la salud, con la vida de nuestros padres, con la vida de nuestra hija y todo, entonces si nos quedamos nada más con eso y no obedecemos, entonces estamos amando más lo que Él está bendiciendo que a Él mismo. Hay algo que usted ama demasiado y Elohim se lo dio, entréguelo a Elohim. En este caso fue un hijo, el de Abraham fue un hijo. ¿Qué es lo que tú amas tanto, que tienes ese apego tanto? Entrégalo a Elohim, dáselo a Elohim. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham fue a ese lugar a sacrificar a Isaac con la convicción de que aún matando a Isaac, Adonai era súper poderoso como para poder levantarlo de los muertos y continuar con esa promesa que le había prometido. Porque recuerde, la promesa no era vas a tener uno. La promesa era tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena. Entonces Isaac solamente era el primero y era el conducto por el cual Adonai iba a traer toda esa descendencia. Podemos nosotros verlo muy espiritual y decir, no, pues Abraham sabía, porque dice la palabra que él sabía que Adonai lo iba a levantar de los muertos. Pero Abraham nunca había visto un muerto resucitado. Entonces, en el momento en el cual usted está convencido que Adonai le está hablando de que sacrifique a su propio hijo, amado, significa mata a tu propio hijo, tú estás así de convencido y vas y lo intentas hacer y ya tienes el cuchillo en el cuello de tu propio hijo, más te vale que estés bien dirigido por Adonai, porque si no, imagínate dónde estás cayendo. Abraham estaba convencido porque conocía la voz de aquel que le estaba diciendo ve y hazlo, y él sabía que aún matando a su hijo, de todas formas, de alguna forma, el Eterno iba a buscar la manera de cumplirle la promesa. La promesa no se iba a quedar vacía porque Adonai había jurado por sí mismo, pasando en medio de unos animales diciendo así voy a quedar yo si no te cumplo. Entonces si Adonai le había prometido que Isaac sería su descendencia y si le estaba pidiendo a Isaac para morir, Adonai le iba a resucitar a Isaac. Esa era la convicción que tenía Abraham. Y esa convicción la tienes que tener tú. Si el Eterno te ha dado algo, ¿qué te ha dado? ¿Te ha dado tu casa? Has batallado tanto y has conseguido tener una casa. Esa casa no es tuya. Esa casa es de Adonai. Si Él te la dio, es suya. Dásela de regreso. ¿Cómo la puedes dar? Abre las puertas de tu casa. Recibe personas para escuchar la palabra de Adonai. Ponla a su servicio. Si te dio un auto, ponlo al servicio suyo. Si te dio familia, ponlos en sus manos. Me sorprende. Esto me sorprende mucho. Yo creo que a ti también. Como hay padres que dicen, yo quiero que mi hijo sirva a Adonai, pero en el momento en el cual le dices, ¿sabes? Eso significa que lo entregues completamente a que él sirva a Adonai. Los papás dicen, no, pero mi hijo tiene que tener una carrera profesional. Mi hijo tiene que buscarse un buen trabajo. Mi hijo, si tú le dijiste a Adonai que tu hijo es de él, muy posiblemente Adonai te va a decir, mi hijo, pues si es mío, yo quiero que haga lo que yo quiero. Tú, padre, tienes que estar bien consciente de lo que estás diciendo cuando ofreces a tu hijo en holocausto, en sacrificio, como Samuel, como Ana con Samuel. La responsabilidad que tenía esta mujer después de haber clamado por un hijo y se le da, y ella se juramentó diciendo, si me das uno te lo entrego. Concebir la idea de que a los 4 o 5 años de edad vas y dejas a tu niño solito en casa de otra persona que no sabes quién es, aunque fuera el sumo sacerdote, y después te das cuenta de cómo eran los hijos de este viejo
Y digo viejo porque estaba, la verdad, muy mal Elí y estaba muy mal Ovni y Finés. O sea, y dejar yo a mi hijo allí, en manos de ese señor tan desconsiderado con sus propios hijos y esos hombres tan perversos, la verdad lo consideras. O sea, dices, wow, qué amor y qué convicción tenía ella de decir, yo le prometí a Adonai esto y el Eterno va a cuidar de mi hijo. Si Adonai te dijo a ti, entrégame a tus hijos, entonces Él cuidará de ellos. Yo soy un ejemplo de ello, Celeste es un ejemplo de ello, y nosotros como matrimonio somos un ejemplo de ello. Esta palabra que estamos hablando de nuestro corazón para el tuyo está llegando justamente a esa fibra que necesita ser tocada. ¿Qué cosa necesitas dejar en manos de Adonai? ¿Qué cosa no le has entregado? ¿De qué cosa tú te has apropiado? Porque prácticamente si todo es de Él y nosotros nos apropiamos de ello, sobre todo de lo que Él nos ha dado, le estamos robando. Amén. Es de Él. Eso, nosotros como mamás somos muy protectoras o muy de que es mi hijo y es mi hijo, pero no, a veces no decimos sí, yo oro por él y se lo entregué a Adonai, pero no medimos la magnitud de entregar al hijo a Adonai, tanto como te lo puedes utilizar sirviendo o como te lo puede quitar. No es como que te lo va a dejar para siempre. Nosotros, nuestros pensamientos es, ay, sí, yo se lo entregué a Adonai, va a crecer, va a predicar, va a hacer esto. Pero nunca nos ponemos a pensar que a lo mejor se lo quiere llevar antes. Porque también puede ser así. Nosotros debemos estar preparadas como madres. Sí. Si Él es de Adonai y sirve y en algún momento Él se lo desea llevar, va a ser porque su vida, aún su muerte, va a ser utilizada para algo. Va a ser utilizada para llevar algún mensaje, alguna palabra, algo va a ser utilizada. Entonces no podemos nosotros limitar a Adonai en sus pensamientos y decir, no, es que es así, porque los pensamientos de Adonai son completamente diferentes a los nuestros. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta esa magnitud de entregar a nuestros hijos, y no por ver esto, si no, entonces no se lo voy a entregar. No, entrégaselo porque es lo mejor. Adonai va a ser lo mejor, va a ser lo mejor para tu hijo. La vida que le permita vivir va a ser hermosa. Entonces sí es importante tener eso en cuenta. Quisiéramos concluir este momento leyendo lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 7. El apóstol Pablo menciona, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la Torá, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe, por la emuná, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo estaba diciendo de que no importaba cuántas cosas él en algún momento hubiera tenido, recibido, y el prestigio que hubiera ganado, cuando las ponía él en balanza con conocer a Yeshua, con la vida que él había decidido llevar como siervo suyo, todas esas otras cosas quedaban de verdad faltas de peso para poder equilibrarse. Mi esposa y a mí, el Eterno nos habla muy constantemente sobre la necesidad de no aferrarnos a familiares, a casa, a automóvil, a bienes materiales, al ministerio y aún a nosotros mismos, sino aferrarnos a Él por sobre todas las cosas. No cualquiera lo puede hacer, no cualquier persona se va a sentar con usted aquí a hablarle y decirle lo que estamos diciendo, no porque somos nosotros muy especiales, sino más bien porque el Eterno nos ha tenido la misericordia de mostrarnos esto, pero entre más nos lo muestra, más nos lo exige. Hay momentos en nuestras vidas donde nosotros nos sentimos como que, Padre, en realidad nos estás pidiendo que dejemos esto. ¿Por qué? Es difícil dejar tu casa. Es difícil dejar tu familia, es difícil dejar tu comodidad, tu estabilidad para ir y hacer algo que lo primero que ganas es cansancio y junto con ello a veces una oposición y una opresión espiritual tremenda por estar haciendo algo que rompe las cadenas de mucha gente. Pero sabemos, como dijo el apóstol Pablo,
que todo lo que perdemos no es nada en comparación con lo mucho que hemos ganado. No el prestigio, no la justicia de wow, el hermano guarda muy bien la Torá, sino el tener a Yeshua y sonriendo sobre nosotros, viendo que estamos haciendo su voluntad. Lo hacemos no por los bienes que recibimos acá, sino por la vida eterna. Yeshua le dijo a sus discípulos: no se emocionen de que los demonios se atan en mi nombre y que les hacen caso. Emociónense que su nombre esté en el libro de la vida. Eso es tan precioso, saber que tú estás obrando para su reino, que estás pudiendo ser un pequeño eslabón en esa cadena tan grande, un engrane pequeñito en algo mucho más grande que tú. Invertir tu vida en Él, invertir tu tiempo, tu casa, tu esfuerzo, tu matrimonio, tu hija, tu propia vida en Él es un propósito mucho más grande por el cual vivir. Y cuando haces eso, entonces, al igual que Abraham, entendiste realmente lo que Él te estaba diciendo. Y aunque haya momentos en tu vida donde Él tiene que venir a llamar tu atención, no porque estás mal, sino porque como que te dice: te dejé disfrutarlo un ratito, pero te corresponde que le sigas para adelante, no que te quedes bien tranquilo allí. Entonces te despabilas y dices: ok, hay que moverse, porque no estoy aquí por mi cara bonita, estoy aquí porque Adonai me tiene en este momento para algo, y siempre estamos en tránsito, siempre estamos en camino, somos nómadas. Nosotros, dice la palabra, debemos vivir en este mundo como peregrinos y extranjeros. Antes éramos extranjeros al reino de Elohim, ahora, y éramos ciudadanos del mundo. Ahora, dice Pedro, nosotros somos ciudadanos del reino de Elohim y somos extranjeros en este mundo, extranjeros advenedizos, embajadores de la gloria del Eterno en este mundo. No podemos ni debemos aferrarnos a Él, no podemos quedarnos con nada de Él, porque lo que sea que nosotros tomemos de este mundo, tarde o temprano se va a hacer polvo. Así es que Abraham lo entendía y nosotros debemos entenderlo. Cuando se le dijo: ve y sacrifica a tu hijo, aunque le dolía, porque era un ser humano, él sabía que tenía que obedecer. Si un día el Eterno te dice: déjalo todo absolutamente por mí, ¿cuál sería tu respuesta? Hoy tengo tantas cosas que es fácil para mí desviar mi mirada de ti, pensando que mis triunfos son solo el resultado de algo que logré por mí. Sentirme realizado, creyendo que no existe nada que no pueda ser. Y estaría tan errado, pues tú eres el motivo de lo que yo llegué a ser. Y ya que lo preguntas, tienes que saber que te quiero más. Te quiero más que a cada sueño que me das. Te quiero más de lo que quiero lo demás. Te quiero más, te quiero más. Te quiero y si lo pierdo todo me da igual. Con tal de solamente verte hasta el final. Te quiero más y quiero serle muy sincero a aquellos que me miren y piensan que soy de mirar. Para mí lo primero es ese que me dio su vida y le quiero adorar. Jesús, tú eres mi herencia y no puedo negar que te quiero más. Te quiero más que a cada sueño que me das. Te quiero más de lo que quiero
te quiero más, yo te quiero más, te quiero y si lo pierdo